Bien, buenas tardes con todos y con todas. En principio es un gran gusto poder compartir este espacio. Sé que hay muchos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y justamente pues están en un proceso formativo, así que de hecho espero hacer digamos, este diálogo donde tampoco tengo una presentación, pero digamos, hacerlo un poco más cercano, más personal, y mostrarles a partir de mi experiencia, que tampoco creo que sea la mejor, algunos elementos sobre el mercado laboral, ¿no? Y las acciones que se puedan desarrollar en la seguridad ciudadana de nuestro país. En esa línea, lo primero que quisiera compartirles es que, digamos, este gran espacio llamado seguridad ciudadana yo lo definiría como un espacio de encuentro, pero también de disputa, ¿no? Y digo encuentro porque al final es digamos, un gran espacio profesional para ejercer, ¿no? Las acciones donde ustedes están entrenando, ¿no? Y digo también encuentro, y me parece central esto, porque si uno ve los principales problemas de nuestro país, hace un poco más de una década, la seguridad junto con la corrupción vienen a ser los principales temas, ¿no? Los principales temas en términos de preocupación que afecta a la ciudadanía. Esto es sumamente importante. Y lo digo acá un poco más como sociólogo porque tengo la impresión, puede ser una impresión personal, ¿no? Que las ciencias sociales y de manera particular la sociología, a pesar de que estudia la sociedad o las relaciones sociales, ¿no? Se ha alejado bastante del sentido de lo que debería ser. Si pensamos en Durkheim, por ejemplo, que es un sociólogo francés, ¿no? Estudiando el suicidio, ¿no? Problemas para construir el objeto de estudio, o en Marx, ¿no? Mostrando, digamos, cuáles son las fases de un capitalismo todavía mucho más avanzado a partir de lo que sucedía en Reino Unido, o Weber a partir del capitalismo. Entonces, de hecho, no están pensando en problemas chiquititos, están pensando en problemas bastante grandes. Y creo que este elemento de regresar a las ciencias sociales y pensar los grandes problemas es un primer punto. Ahora, quien no fuese de ciencias sociales y más allá de esto, creo que también es un elemento central, ¿no? Pensar lo que ustedes, digamos, la formación que ustedes están teniendo, buscar algún nivel de especialización. No diría en principio hiperespecialización, pero sí empezar a ubicar nichos. Ahora, es una gran intriga, porque de hecho cuando uno está estudiando, uno de los grandes temas es, y bueno, ¿qué voy a hacer, no? Es, digamos, probablemente una de las crisis existenciales de la juventud. Yo lo que les diría en esa línea, con cargo a que no creo que sea la fórmula única o algo así, es que encuentren el interés vital, ¿no? Encuentren el interés personal de qué cosa les gusta de verdad, qué cosa les apasiona, qué cosa les mueve, ¿no? Luego, por dónde va un poco las líneas del mercado, ¿no? Del mercado laboral en el cual ustedes se están formando. Yo creo que por lo menos estos dos puntos, ¿no? Y lo tercero, tal vez incluso en ese nivel de prioridad, de manera tercera, es más bien apuntar su desarrollo académico en esa línea. Creo que esto apalanca una serie de elementos para que ustedes desarrollen una serie de, digamos, de capacidades y sean mucho más robustos en lo que vayan a desarrollar. Y ahí yo les mencionaba que quería un poco hacerlo un poco personal, es que yo cuando estaba en la universidad empecé haciendo eso un poco, o sea, y creo en realidad sin darme cuenta, ¿no? Eh, y entonces lo que hice fue hacer una tesis sobre otro tema, recuerdo que era sobre migración forzada, sobre mujeres desplazadas, pero mientras iba avanzando, lo que más me daba cuenta era que empezaba a caer en cosas comunes, es decir, en decir cosas que ya habían dicho otros. Entonces un docente me comentó, ¿no? Mira, si vas a hacer algo, tiene que hacer algo que no se haya dicho. Y si ya se dijo, tiene que superar lo dicho. Entonces eso como que me retomó bastante. Al final, saliendo de la universidad, entré en una crisis existencial y dije, pucha, en esto no voy a avanzar nada. Así que empecé de cero y empecé viendo temas de seguridad. Y empecé viendo esos temas de seguridad porque empecé una actividad laboral muy pequeña en ese momento
y me pareció muy interesante, ¿no? Y sentía que desde lo que yo estaba estudiando en ese momento, que era sociología, no habían herramientas de lo que me enseñaban. Entonces empecé a identificar una serie de elementos, ¿no? En la región y fue como llegué a los barrios. Para mí el tema de seguridad empieza desde los barrios. O sea, no digo que la seguridad sea de los barrios, sino más bien en términos personales, ¿no? Y además porque también vengo de un espacio de este tipo. Entonces no me fue tan complicado ingresar y digamos acá lo que faltó fue más bien complementar con un andamiaje teórico, ¿no? Teórico y a partir pues de literatura que se completó. Creo que este fue un gran primer punto porque les comentaba que era un espacio de encuentro y es efectivamente esto, ¿no? Creo que la seguridad ciudadana requiere en este momento una serie de profesionales. Y una de las cosas, un poco ya Ricardo lo mencionaba antes, es romper con la idea que la seguridad es policías. Efectivamente es un actor central, pero no es el único. De hecho, tenemos pues al Ministerio del Interior, que es un poco la mesa, pero también están pues digamos, los gobiernos subnacionales, todos los distritos, la mayoría de estos, tienen un comité de seguridad ciudadana. Los gobiernos provinciales y los regionales también tienen, digamos, un comité provincial de seguridad ciudadana, un comité regional de seguridad ciudadana, está el alcalde y todos los funcionarios a nivel subnacional que ven temas de seguridad. En esa línea, digamos, hay una estructura bastante amplia, grande, que está enmarcada en esta la ley 27933, que da espacio a nivel subnacional y a nivel Estado central, si bien es cierto, está el Ministerio del Interior, la policía, tanto la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE, los centros juveniles eh, y otros actores del Estado, están bastante cerca a los temas de seguridad. Y ahora, digamos, eso es en términos de actores. Si ubicamos en términos de grandes líneas temáticas, la cuestión todavía es más grande, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, digamos, en términos de reinserción, de tratamiento, de atención a víctimas, ¿no? Que es una línea muy poco atendida, de persecución y de control, ¿no? O de prevención. Entonces, hay un montón de cuestiones que podría ser prevención primaria, secundaria, terciaria, situacional, comunitaria, ¿no? Ya más bien para entrar en este lenguaje medio de estos estudios, que tampoco quiero, digamos, ahí aburrirlos con eso. Pero lo que sí quiero plantearles es que es un espacio de encuentro en función a los sectores, en función a las líneas temáticas, y creo que hay varias formas para que ustedes se encuentren en este espacio, y esto es un punto central. Es un punto central porque si ustedes, pues, no sé, están estudiando, vienen desde la informática, en fin, desde las ciencias de datos y todas sus variantes, en realidad hay un mercado bastante grande en esta línea en seguridad, ¿no? Hay mucho énfasis en eso, creo que hay varios elementos para cuestionar, desde luego, así que lo que ahí les sugiero, y acaba el segundo punto, porque empecé señalando que era un espacio de encuentro y también de disputa. Y me refiero a cuando señalo disputa, porque al final también es una serie de posiciones, ¿no? No quiero decir que hay buenos y malos, no me refiero a eso. Me refiero a que, de hecho, hay una serie de actores que están viendo seguridad, básicamente con una lógica mucho más, si quieren, punitivo, de control. Creo que hay mucha policialización en la seguridad, ¿no? Cuando no es el único actor. A nivel solo, por ejemplo, del INPE, hay equipos de tratamiento, ¿no? En los centros juveniles, seguramente ustedes han escuchado de Maranga o Maranguita. Bueno, como Maranga hay 9 centros más y están adolescentes con medidas de internamiento, pero también hay otros que no están con medidas de internamiento, sino más bien tienen, digamos, que cumplir una serie de medidas socioeducativas que no se les priva de la libertad. Estos son un poquito más de 20. Entonces hay una serie de instituciones que ven esto, ¿no? Entonces, sea pues a nivel psicólogos, trabajadores sociales, abogados, sociólogos, educadores, administradores, eh, en fin, desde la parte tecnológica también. Ahora, no quiero decirles que tampoco es un espacio tan, digamos, completamente llano y accesible, ¿no? Creo que más bien ahí el sentido de su profesionalización, del nivel de herramientas que ustedes puedan adquirir es central.
y en esa línea, pues digamos, estos elementos de disputa son centrales, porque de hecho hay mucho efectismo, como ustedes podrán ver en la tele, ¿no? Mientras toman su desayuno o al cerrar el día, ¿no? Muchas personas que más bien pues mencionan de sacar a los militares, darles armas de fuego, hacer nuevas leyes, criminalizar a ciertos grupos, pero que al final no tienen evidencia, no tienen datos, no hay sustento, ¿no? O que en o que también pues son medidas contraproducentes. En esa línea creo que la profesionalización de distintos actores es central. Hay un montón de nuevo, como les menciono, de espacios para desarrollar en seguridad. Y acá es una cosa muy triste porque, de hecho, dentro del mundo, América Latina es una de las regiones que está más distante de la seguridad desde los espacios universitarios. Y dentro de América Latina probablemente el Perú sea uno de los que tienen más distancia. Chile tiene algunos vínculos y tiene varias universidades que se forman en este sentido. Hay muy pocos espacios de formación en seguridad o en criminología, si quieren ser, digamos, más parcelistas con el conocimiento. Eh, entonces, en Chile, en Brasil, ¿no? En Argentina hay algunos de estos espacios que se han empezado a ganar. En Perú la cuestión está todavía un poco más incipiente, está más alejada en términos de espacios de formación en seguridad, que yo creo que es diferente a la formación que ustedes tienen y que sirve a la seguridad. Este punto es clave, porque acá ya tienen un montón de elementos ganados y probablemente encuadrando algunos puntos, el espacio dentro de lo que llamamos como seguridad, como gran abanico, es mucho más fácil que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Eso significa que el Perú y la Universidad de San Marcos han estado de espaldas a los temas de seguridad o la delincuencia, no. De hecho, la Universidad de San Marcos ha sido central para el desarrollo del conocimiento de los estudios del crimen en el Perú. Hace ya, en realidad, una década, bueno, sí, casi una década, escribí un pequeño texto que era un estado de la cuestión sobre los estudios de la delincuencia en el Perú. Y de hecho, un poco lo que mostraba eran las distintas trayectorias, objetos, unidades de cómo se había investigado la criminalidad en el Perú. Así que si les sirve, debe estar por la web en algún espacio. Pero creo que de nuevo es central, estimados colegas, ver a los temas de seguridad ciudadana, digamos, de nuevo, como un espacio de encuentro, pero también de disputa donde no solo es lo tecnocrático, ¿no? Sino también hay una dimensión hasta cierto nivel política con esta serie de formas, de elementos de ver la seguridad, ¿no? Creo que es una cuestión también central. Así que los animo y las animo también, ¿no? A que puedan tener en cuenta este espacio y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, con la total disposición y apertura, espero servirles en esa línea. Muchas gracias.